El Mirador. Un nombre que antes evocaba lujo y sofisticación. Ahora, solo susurraban leyendas de terror. Ubicado en la costa gallega, el hotel dominaba el Atlántico con una majestuosidad fría y solitaria. Sus habitaciones, antes llenas de risas y conversaciones animadas, estaban vacías, cubiertas de polvo y silencio. Los grandes ventanales que enmarcaban el infinito océano ahora solo reflejaban la decadencia y el olvido. El Mirador, una vez joya de Galicia, se había convertido en un espectro del pasado, un recordatorio melancólico de la gloria desvanecida. Sus paredes, antes testigos de alegrías y celebraciones, ahora guardaban secretos oscuros y susurros escalofriantes. El viento azotaba la costa gallega, trayendo consigo el aroma salado del mar y una sensación de inquietud. Las olas rompían con fuerza contra las rocas, creando un espectáculo natural que, aunque hermoso, tenía un aire de misterio. Los días soleados eran escasos, y la niebla a menudo cubría el paisaje, añadiendo una capa de enigma a la ya intrigante costa. Los habitantes del pequeño pueblo cercano evitaban mirar hacia la colina donde se alzaba el imponente hotel. Era un edificio antiguo, con una arquitectura que recordaba tiempos más prósperos. Sin embargo, su presencia era una sombra constante sobre el pueblo, un recordatorio de historias que muchos preferían olvidar. Los niños eran advertidos de no acercarse, y los ancianos contaban relatos que helaban la sangre. Conocían las historias que hablaban de sucesos inexplicables, de presencias fantasmagóricas y de un silencio que helaba la sangre. Se decía que en las noches más oscuras se podían ver luces parpadeando en las ventanas y sombras moviéndose en los pasillos. Los más valientes que se aventuraban cerca del hotel afirmaban haber escuchado susurros y risas que provenían de ninguna parte. Se decía que el hotel estaba maldito, que las risas y la música que antes inundaban sus salones habían sido reemplazadas por lamentos y susurros. Los grandes bailes y eventos que una vez se celebraron allí eran ahora solo un eco del pasado. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de alegría y celebración, ahora solo guardaban secretos y tristeza. El Mirador, antes símbolo de prosperidad, se había convertido en un lugar temido, un recordatorio constante de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Los visitantes que alguna vez acudían en masa para disfrutar de las vistas, ahora evitaban el lugar. El viento, que antes traía consigo promesas de aventuras, ahora solo susurraba advertencias. Y así, el hotel permanecía, solitario y olvidado, un testimonio silencioso de un pasado que se negaba a desaparecer. La leyenda nació en una noche tormentosa. Una joven hermosa, con el corazón roto por un amor perdido, se arrojó al vacío desde lo más alto del hotel. Su nombre, susurrado con temor por los lugareños, se perdió en el tiempo. Solo quedaba el recuerdo de su tragedia, una mancha oscura en la historia de El Mirador. Se decía que su espíritu, incapaz de encontrar la paz, vagaba por los pasillos del hotel, buscando quizás consuelo en su reflejo, ajena a que su belleza se había desvanecido con la vida. Los espejos de El Mirador, testigos silenciosos de la tragedia, parecían guardar la tristeza de la joven. Estos espejos, ubicados en los rincones más oscuros de la mansión, eran más que simples objetos decorativos. Eran portales a un pasado lleno de dolor y sufrimiento. Cubiertos de polvo y humedad, reflejaban imágenes distorsionadas que helaban la sangre. Cada grieta en el vidrio parecía contar una historia, cada mancha de humedad un lamento. Los visitantes que se atrevían a entrar en la mansión sentían un escalofrío recorrer su espalda al ver sus propios reflejos deformados. Algunos decían ver en ellos el rostro de la joven, pálido y triste, con los ojos vacíos como pozos oscuros. Otros afirmaban que podían escuchar susurros suaves, como si la joven intentara comunicarse desde el más allá, buscando consuelo o tal vez justicia. Otros,
Aseguraban que los espejos mostraban visiones del más allá, reflejos de un mundo aterrador y desconocido. Estas visiones eran tan vívidas que muchos huían despavoridos, incapaces de soportar la mirada de lo que no podían comprender. Nadie se atrevía a mirarlos fijamente. El temor a lo que podrían ver era demasiado grande. Los espejos se convirtieron en objetos de leyenda, rodeados de historias de terror y misterio. El miedo a lo desconocido, a lo que esos espejos podían mostrar, era demasiado intenso. Incluso los más valientes evitaban la mansión, temiendo que una mirada prolongada pudiera revelar secretos oscuros y perturbadores. El mirador guardaba sus secretos con celo, ocultándolos tras una capa de polvo y misterio. La mansión, con su aire de abandono y desolación, parecía estar viva, respirando a través de sus paredes agrietadas y ventanas rotas. Cada rincón de El Mirador susurraba historias de un pasado que se negaba a ser olvidado. El silencio reinaba en El Mirador, un silencio denso, pesado, que se colaba por los pasillos como una presencia invisible. Un silencio que no era paz, sino la ausencia total de vida. A veces, en la quietud absoluta, se escuchaban ruidos inexplicables. El crujir de la madera, el sonido de pasos que se acercaban y luego se desvanecían, susurros en la oscuridad que helaban la sangre. Se decía que eran los lamentos del espíritu de la joven, atrapada en el hotel, buscando, quizás, una compañía en su eterno sufrimiento. Cuando la noche caía sobre El Mirador, las sombras cobraban vida. La mansión, con su imponente estructura, parecía un gigante dormido, esperando a que la oscuridad lo despertara. Las historias de los lugareños hablaban de una presencia antigua, algo que había habitado esos muros mucho antes de que la casa fuera construida. Se deslizaban por los pasillos, alargándose y contrayéndose como si tuvieran voluntad propia. Los corredores, siempre fríos y oscuros, eran testigos de movimientos inexplicables. Los visitantes a menudo sentían una presencia detrás de ellos, una sombra que se movía al ritmo de sus pasos. A veces, en la penumbra, se podían distinguir figuras oscuras que observaban desde las ventanas. Estas figuras, apenas visibles, parecían estar atrapadas entre dos mundos, siempre vigilantes, siempre presentes. Los más valientes intentaban acercarse, pero una fuerza invisible los detenía. Siluetas fugaces que desaparecían al instante, dejando tras de sí una sensación de frío y desasosiego. Era como si el aire mismo se volviera pesado, cargado de una energía antigua y desconocida. Los susurros en la oscuridad hablaban de secretos olvidados, de historias que nunca debieron ser contadas. Los lugareños contaban historias de luces que se encendían y se apagaban solas, como si una mano invisible jugara con los interruptores. Estas luces, a menudo vistas desde lejos, eran un recordatorio constante de que El Mirador nunca estaba realmente vacío. De puertas que se abrían y cerraban con violencia. Los golpes resonaban en la noche, perturbando el silencio y haciendo eco en los corazones de aquellos que se atrevían a acercarse. Cada puerta que se cerraba era un recordatorio de que algo, o alguien, no quería ser descubierto. El Mirador, bajo el manto de la noche, se transformaba en un escenario de terror, un lugar donde las leyendas cobraban vida y los miedos más profundos se materializaban. La luna, alta en el cielo, iluminaba la mansión con una luz pálida y fantasmal, acentuando cada sombra, cada rincón oscuro, donde la realidad y la fantasía se confundían en una danza macabra. Los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujaban, creando un ambiente de misterio y temor. Cada noche en El Mirador era una nueva historia, un nuevo capítulo en el libro de lo desconocido. En lo alto del Mirador, al final de un pasillo oscuro y polvoriento, se encontraba la habitación. La habitación donde la joven había decidido terminar con su vida. La puerta, de madera oscura y carcomida por el tiempo,
permanecía cerrada. Nadie se atrevía a cruzar ese umbral, a profanar la memoria de la tragedia. Se decía que la llave estaba tirada en el suelo, cubierta de polvo, que solo hacía falta un poco de valor, un poco de locura, para abrir la puerta y enfrentarse a lo desconocido. Las historias sobre el mirador corrían de boca en boca, alimentando la leyenda del hotel maldito. ¿Realidad o fantasía? Nadie podía asegurarlo con certeza. Algunos descartaban las historias como simples supersticiones, leyendas inventadas para asustar a los curiosos. Pero otros, los que habían sentido el frío en la nuca al pasar cerca del hotel, los que habían escuchado los susurros en la oscuridad, no estaban tan seguros. El mirador guardaba sus secretos con recelo, ocultándolos tras una fachada de decadencia y misterio. El mirador seguía en pie, desafiando al tiempo y a la razón. Un monumento al pasado, un recordatorio de que algunas heridas nunca cicatrizan del todo. ¿Te atreverías a cruzar sus puertas? ¿A desafiar al silencio y a las sombras? ¿A mirar en los espejos y descubrir qué secretos esconden? El mirador te espera, pero ten cuidado con lo que deseas encontrar, porque puede que no te guste lo que veas.